Hola, ¿qué tal? Muy buenos y bienvenidos una semana más aquí a vuestro programa de Madrileños por el Fútbol. Bienvenidos a la casa de la Real Federación de Fútbol de Madrid, aquí en RFM Play. Y hoy, Daniel Castelló, ¿hasta dónde nos vamos? Hola, muy buenas, Gabriel. Pues nos vamos hoy con Juanjo Carretero, un entrenador de cuerpos técnicos mítico de aquí de Madrid. Ha tenido muchas etapas por aquí. Ahora embarcado en una etapa fuera de la capital, en Rusia, ahora mismo establecido, entrenando ahí. ¿Qué tal, Juanjo? Hola, muy buenas tardes. Nos saludas, Juanjo, desde Sochi. Cuéntanos, ¿qué tal todo? Pues sí, aquí estamos en Ciudad Olímpica. Fue Ciudad Olímpica de Deporte de Inviernos en el 2014. Ujú. Ese mismo año se inauguró el circuito de Fórmula 1, que tengo a escasos metros de casa. Y en el 2018 fue sede del Mundial, que es el estadio Ujú. del cual es un privilegio poder disfrutar de él, porque la verdad es que es una preciosidad. ¿Qué tal de tiempo por allí? El tiempo, Sí, genial. El sí. tiempo, genial. Esto es un microclima, digamos que es la zona de veraneo de todos los rusos, es zona de balneario, primera línea de playa y a 40 kilómetros alta montaña. Un privilegio. Esto es idílico, vamos. Bueno, pues ahora nos contarás un poquito más. Vamos a empezar siempre por el principio, que nos gusta hablar de esto, con todos nuestros madrileños y madrileñas que están perdidos por el mundo, en el buen sentido. Juanjo Carretero, ¿dónde nace? ¿De qué parte de Madrid es? Bueno, pues soy, como dice el otro, no del mismo Bilbao, pero sí del mismo centro. Yo nací en Lavapiés hace ya muchísimos años. ¿Mm? eh, Barrio Castizo, aunque Sí, ahora sí. estoy un poco despersonalizado, pero bueno, allí nací, allí me formé, allí fui al colegio, Salesiano de Atocha y Sí, a sí. partir de ahí pues empezamos a salir fuera de la capital por aquellos años en los cuales ya empezaron la expansión. Viví en Leganés, viví en Fuenlabrada. Bueno, pues ahora el destino nos ha traído hasta este país donde nos tratan de maravilla. ¿Tus primeras patadas al balón donde empezaste como jugador fue en el sur de Madrid? Bueno, las primeras patadas las di en el colegio, como he Sí. comentado, los salesianos de Atocha. Allí tuve en edad alevín, con 11 añitos, a un profesor que entonces se decía educación física o Sí. gimnasia, mejor que educación física. Y ese profesor era Ángel Vilda Serrano, don Ángel Vilda. Ujú. Bueno, de ahí pasé del colegio en escolares, pasé con 11 años también a ingresar en el Real Madrid. Y bueno, estuve en toda la base, ya pasamos a tercera, segunda B y dijimos que había que colgar el asunto porque no da para más. Y ya está, así de claro. Daniel. ¿Y cómo fueron tus comienzos ya entrenando equipos? Cuando cuelgas las botas, ¿te decides que quieres continuar en el mundo del fútbol o cómo se da esa situación? No, esa situación es curiosa. Cuando yo me traslado a vivir a Zarzaquemada, un barrio de Sí. Leganés, bueno, pues allí se hace un equipo de niños. Yo por aquel entonces estaba todavía en activo, estaba jugando último año quizá del Real Madrid. Ujú. Pues estas que no tenían ni carnet ni tenían nada y bueno, pues era de la colonia, del barrio, pues que si podía echarles una mano, qué tal. Y empecé echándoles una mano. Luego el año que fiché en la agrupación deportiva Arganda, caí con osteopatía dinámica de pubis Mm. y ahí en vez de parar fue cuando dije, bueno, pues ¿por qué no me invierto el tiempo en este tinglado? Si realmente no lo quiero para nada, pero bueno, por aprender. Mi curiosidad es que aprendí mucho, es más, ojalá hubiera hecho el curso, aunque no hubiera tenido el título, pero nos lo hubieran dado bastante tiempo Ujú. antes, porque aprendes muchas cosas. A partir de ahí conoces gente, gente de primera división, que tenía como compañeros, gente que llegó muy alto, Luis Ángel Duque y yo hicimos Ujú. una amistad tremenda a partir de ahí, ya me enganché en el segundo y ya que estabas en el segundo, pues como la sevillana, sabía que era por el tercero. Y así fue, pero digamos que nunca hubo una voluntad, ¿no?, de decir, no, es que yo el día que cuelgue las botas, el día que deje, todo lo contrario, de, "Buah, pues el día que esto termine con todo el agobio que lleva y todo el Sí. ajetreo, pues bueno, pues ahí lo tengo, a tapar un agujero de la pared y pondremos allí el título colgado. Y me equivoqué.
Sí. Bueno, pero en esa etapa como entrenador, ¿cuál es tu primer equipo oficial? Arganda decías, ¿no? No, en Arganda caí lesionado, entonces lo Ujú, aproveché para sacarme el que era título de juvenil en su día. ujú. Y a partir de ahí, pues el primer equipo federado que realmente cojo es el Atlético Eugena en Castilla-La Mancha, ascendimos de categoría, cogí el año siguiente el Club Deportivo Illescas porque en su día también terminé jugando en el equipo, ascendimos de categoría, me equivoqué, dije que ya se había terminado ese jaleo, entre comillas no me engañaron, me embaucaron, no me metí, o yo soy fácil de convencer. En la federación empezamos con la selección femenina, quedamos campeones el primer año, bueno, pues si era suerte volvimos a quedar campeones el segundo año y ya dije que sí que se había terminado. Pero bueno, por aquel entonces don Vicente Temprado, presidente de la federación en su momento, pues me otorgó el privilegio y el honor de poder representar a Madrid a nivel España en Europa con la Sí, señor. selección de las Regions y quedamos subcampeones fallando un penalti a gol de oro. O sea, quedamos el primero de los segundos. Eso queríamos hablar, ¿verdad, Dani? Esa Sí, Copa de Regiones del 99, Dani, ¿no? sí, preguntar en concreto por esa etapa entrenando en la Copa de Regiones y cómo fue ese torneo, pues que al final es tan bonito y que siempre lo hablamos aquí, que cuando hablamos con los jugadores sobre estas etapas en cualquier categoría de la selección de Madrid, hablan con mucho cariño de esa etapa. Pues mira, me estás hablando y se me está poniendo el vello de punta. Yo cuando me preguntan, incluso aquí mismo, tenemos venezolanos, tenemos brasileños, y bueno, te preguntan, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia más bonita? Y lo que más les extraña que le diga precisamente que sea una selección que no ha sido profesional, no era profesional porque no ganaban dinero, no vivían de ello, pero realmente eran unos grandes profesionales. Yo tengo el honor de haber podido compartir vestuario con 42 jugadores, de los cuales 28 han sido profesionales. Mérito mío ninguno, eran muy buenos, muy buenos. Madrid es cuna del fútbol, como no es España, cuidado, y eran muy buenos, muy buenos. Desde Chiqui, Sergio Mora, Camuñas, etcétera, 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 etcétera. Muchos. Que estamos hablando de jugadores de que llegaron a primer nivel. Y esa época, esa etapa en Veneto, los chicos contigo, cuando conseguís ese subcampeonato, ¿cómo lo lleváis esa etapa? Porque era algo novedoso, ¿no? No sé si me equivoco, era el primero que se celebraba, ¿no? O el segundo. Fue el primero. ¿Cómo lo llevaron? Pues yo qué sé, lo que no sé cómo no me mandaron a hacer puñetas a mí, porque yo por aquel entonces tenía pelo, era joven, era más caliente que los palos de un churrero y los tenía, yo qué sé, pero era una pasada. Fuimos una familia, lo entendieron. Yo creo que hubo una complicidad tremenda con gente casada, con gente muy joven. Y luego la complicidad, digo, a nivel de parejas, de mujeres. Tuvimos una reunión, las pillé media traición, me lo hicieron la gestión en la federación. Tuvimos una reunión en el vestuario, en el último entrenamiento, mientras que Sí, ellos entrenaban. Yo tuve una reunión con todas y la verdad es que se portaron genial. sí. Les hice ver que para unos era un premio, para aquellos que terminaban su carrera, Ujú. y que para otros, si no eran las novias, porque ni tenían, algunos eran sus madres, pues que era una oportunidad, como así fue. Ahí pasaron por ahí, aunque no llegaron a esa fase, Diego Rivas pasó, Nano, pasó mucha gente. Aranda, que al final tampoco quiso venir y acertó, porque el día que nosotros jugábamos en Veneto, él debutaba con el Real Madrid en Copa de Europa. O sea que, pero han pasado muy buenos jugadores y el que cómo lo llevaron, como una familia, era algo increíble, a ellos se les trató de maravilla, los horarios allí eran muy complicados, les subíamos el desayuno a la habitación, hacíamos juego de activación, a las 12 de la mañana estábamos comiendo pollo y espagueti porque a las 3:30 estábamos... Fue una aventura, la verdad es que muy bonita, con una fase previa de clasificación que fue brutal en Portugal contra Portugal y que fue donde nos llevó hasta Benito. Jolín, qué guay, qué guay. Dani, ya Y empezamos. Dani, dale, dale, dale. sí, me iba a preguntar si sigues siguiendo un poco desde la lejanía ahora este tipo de torneos, cuando continúan jugando, ¿estás un poco al tanto de Sí, cuando claro. juega Madrid?
Claro que estoy al tanto. Ahora el seleccionador es Abraham García Lega, que en su día me echó una mano con las féminas y con el que tenemos una relación. Y bueno, pues claro que la sigo. Es más, en más de una ocasión también he hablado con Robert, con Rodri, que si necesitan cualquier cosa en el sentido de que valoren, si no lo valoran, que yo creo que sí lo valorarán, lo que es esa competición, hasta dónde te llega, qué posibilidades tiene, qué significa, porque claro, es la gran desconocida, como digo yo, es la gran desconocida. Yo cuando hay alguna fase, yo cojo y entro y veo gente y la sigo y además me hago mi propio scouting que sirve para mí, no sirve para nada, pero sirve para mí. Y cuando ves a alguien de proyección, resulta que curiosamente al año o menos del año lo ves que está en su país o fuera en élite. Entonces dice, bueno, pues tiene mucha importancia. Para mí me abrió puertas, fue generosa. Creo que nosotros le correspondimos al fútbol y a la competición con mucha profesionalidad. Allí en Italia se nos respetó, incluso perdiendo. Bueno, se nos respetó mucho, se nos valoró mucho y insisto que el mérito fue de un grupo que fue una familia. Y aquello no más se me olvidará en la final los jugadores con Franco Baresi y los nuestros haciéndose fotos. Bueno, claro, decía, aquí que pintamos, ¿no? Y les metimos un susto en el cuerpo, pero vamos, no sirvió de nada. Al final es lo que vale ganar. El segundo es el primero de los perdedores, como digo yo. Bueno, pero toda una experiencia, claro que sí, Juanjo. Empezamos ya con tu etapa como míster. Fuenlabrada es la primera parada, ¿no? Sí, después de la primera, digamos, de la primera edición, viene una clasificación a nivel nacional. Nosotros nos clasificamos eliminando a una potentísima Andalucía, potentísima, con jugadores que allí fueron 8 o 10 en primera división, de Patrick, Calatayud, una barbaridad de selección. Bueno, pues llegamos eliminándolos y cuando ya llega la fase europea, a mí se me abre la posibilidad de poder entrar en el fútbol ya prácticamente semiprofesional y además residiendo también en Fuenlabrada, lo cual tampoco es que fuera muy significativo, sino simplemente lo significativo que se me abrió una posibilidad. Hablé con el presidente, lo entendió perfectamente y a partir de ahí pues había que intentarlo. Fue una experiencia que para nada tiene que ver un equipo con una selección, en absoluto, pero fue una experiencia muy enriquecedora. Yo era joven, con muchas ganas y obviamente uno se equivoca, pero también acierta muchas cosas que luego te enseñó aquella competición y que luego he ido traspolando en el fútbol profesional. ¿Y cuál es el cambio más grande que notaste en tu adaptación de pasar de una selección a un club? Bueno, la selección son periodos cortos. Tú al jugador lo puedes tener de alguna manera más focalizado que no un año completo. En un año completo se dan circunstancias muy cambiantes, momentos buenos, momentos menos buenos, momentos regulares. Los momentos buenos, menos buenos o regulares en una selección son muy cortos. Entonces es mucho mejor llevadero. Una selección puedes andar de convocatoria a convocatoria modificando, una plantilla tienes un mercado de invierno y hay lo que hay, entonces hay muchísima. La adrenalina de la competición a veces una selección no te la llega a colmar, pero obviamente una selección, digamos, tienes una responsabilidad añadida. No solamente es una masa social, sino que digo esto porque también he representado a selecciones nacionales. Estuvimos en la fase de Brasil 2014 con Guinea Ecuatorial, representas una nación, un pueblo, un sentimiento, entonces es duro, son situaciones totalmente diferentes. Las dos Ahora, grandes. ahora vamos a hablar de tu etapa como asistente en Guinea, pero después pasas etapas, he visto Numancia, he visto también Albacete, ya como segundo, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bien, vale. Yo después de Fuenlabrada tuve fue mini porque fue en pretemporada nada más, era una transición de directiva en Jaén y Ajá. aquello, había algo que no, era una experiencia, la primera que yo dejaba también la familia, mi casa, y aquello yo creo que acerté, aquello
no empezó bien y yo soy del refranero, lo que mal empieza, mal acaba. Ese equipo se salvó la última jornada de chiripa. Y bueno, la verdad es que yo pasé casi un año en blanco. Curiosidades de la vida, hubo posibilidades de contactar con el Numancia, por aquel entonces estaba Máximo Hernández en paz descanse de director deportivo y estaba llevando al primer equipo, salvaron la penúltima jornada en Tarrasa y bueno, se me había la posibilidad de ingresar en la estructura del Numancia, en principio iba al División de Honor, pero ciertas circunstancias pues al final terminaron en que se me abrió la puerta de segundo entrenador. Eh, para mí era una ilusión muy grande, era pisar el fútbol profesional. De hecho, ese año ascendimos a Primera División. Y bueno, a partir de ahí, digamos que aunque he hecho algunas flashes, por así decir, de primer entrenador, he tenido siempre, digo lo mismo, la mala suerte, entre comillas, de dar con compañeros que me han tratado con un respeto y un cariño brutal. Entonces, llámale rincón de seguridad, comodidad, agradecimiento, lo que tú quieras, pero esa mala suerte, entre comillas, no me ha hecho modificar otras circunstancias. He seguido siempre con el rol de ayudante y siempre me he sentido feliz, insisto, sobre todo porque me he sentido muy bien tratado y por todos, sin excepción. Y es en Numancia donde tienes tu primera etapa con Andoni Goicoechea, que luego le has acompañado en muchas experiencias en el fútbol profesional. ¿Cómo fue conocerle y cómo os Soria llevasteis fueron trabajando 5 años. juntos? Entonces fueron 5 años. A partir de ahí yo comencé con Quique Hernández. Quique Hernández luego volví a coincidir otra época posterior en el Hércules. Estando yo precisamente en Guinea me llamó. Y pasó Enrique Martín Monreal, pasó Francisco López Alfaro y Andoni llega después de la destitución de Enrique Martín Monreal. Llega a Soria, la situación del equipo era una situación bastante complicada y ese año se salvan los muebles, renueva y bueno, yo tenía contrato, era persona de club, seguimos. Al año siguiente yo terminaba contrato, a él le sale el Hércules y me ofrece la posibilidad de irme a trabajar con él. El Numancia a mí no me había ofrecido ningún tipo de renovación. Luego sí quiso rectificar, pero ya había dado una palabra y a mí la palabra, aunque para mí Soria es mi casa, siempre lo he dicho y lo diré, pero la palabra estaba muy por encima de todo. Entonces ya era muy tarde. Cumplí la palabra, fui con Andoni Goicoechea, jamás me he arrepentido ni me arrepentiré. Y ahí, pues, a partir de ahí hemos hecho otras aventuras juntos, de mucho tiempo y bueno, la relación excede con mucho lo profesional. O sea, hablar de él y ahora más que encima ha vuelto después de 40 años, van a utilizar la gabarra, pues imagínate. ¿Le felicitaste o qué? Sí, por pasar, por cada Navarra que le pille, tienen de estar allí a pleno rendimiento. Están con la gabarra ahora a tope, seguro, que Bueno, están ahí a ver que si salen o no, a ver seguro qué que sí. tal. Albacete después, ¿no? También y Ceuta antes de embarcarte en tu aventura en Guinea, ¿no? Así fue. Pasamos de Albacete con Máximo Hernández, que había estado de director deportivo, se quedó al final de entrenador. Hubo el cese de Juan Ignacio Martínez, me llamó, fui para allá a echarle una mano. Al final también salvamos los muebles la penúltima jornada y al año siguiente era un año que había renovación, pero bueno, hubo cambio de directiva. Adoptamos una postura inteligente las dos partes, es decir, yo aunque tenía contrato era un absurdo seguir. Si a mí me había llevado una gente y esa gente no seguía, ¿por qué voy a seguir yo si la gente que entra no, en principio no contaba conmigo? Hablé con ellos lo entendieron, ellos me entendieron a mí, hicimos un acuerdo amistoso y salí como hay que salir. Aunque no siempre puede salir bien uno de todos los sitios, pero se salió como se merecía la ocasión. Con el club en la categoría y bueno, pues a partir de ahí a casa a esperar y en diciembre fue cuando salió lo de la agrupación deportiva Ceuta. Dani. Y vuelves con Goicoechea, ¿no? A Ceuta. Esa etapa, ¿cómo fue?
Una etapa un poco peculiar. Digamos que yo no pensé quizá que Andoni hubiera cogido ninguna en segunda división B, pero bueno, él habló conmigo, me dijo qué opinaba, yo le dije que bueno, que era una plaza buena para intentar hacer algo, había posibilidades y que depende de las ganas que tuviera él. Él también tenía mono de trabajo porque llevaba relativamente pues casi un año, año y algo sin trabajar, y yo creo que fue lo que más le influyó. Fue una experiencia de meternos un poquito, pues si se nos había olvidado, que nunca se nos ha olvidado, otra vez en el fútbol del semibarro, y saber de dónde, no olvidar uno de dónde viene, que es muy importante. No dónde estás, sino de dónde vienes. Frase muy importante, es verdad, todo totalmente cierto, Juanjo. Y ya de ahí te embarcas en la aventura de Guinea. ¿Cómo es el fútbol allí? Cuéntanos ese fútbol de selecciones. Guinea a lo mejor no es esa potencia como otras selecciones africanas, pero ¿cómo es? Cuéntanos. Bueno, Guinea hoy en día Sí, es a sí. tener en cuenta. Cuando Sí. nosotros era muchísimas peculiaridades, eh, veíamos la liga de allí, obviamente la liga de allí tampoco daba para mucho, ni nivel ni calidad, pero sí había voluntad, sí es un pueblo ilusionado y entusiasmado con el fútbol, se vuelca cuando la selección, cuando el Chalán Nacional entrena, cuando el Chalán Nacional juega, ya puede estar diluviando como ha pasado, aplazar 3 horas un partido, porque se aplazó 3 horas, pero allí se seca el campo, como sea, con manta, con espuma, a palas, como sea, y al final se juega, porque hay 45.000 personas que quieren disfrutar con su selección, en su país, en su tierra. Entonces, allí el fútbol es una manera de vivir, es una pasión tremenda. Y afortunadamente ha ido creciendo. eh, no nunca exento de polémicas, porque claro, aquello es peculiar, pero ha ido creciendo y tienen un nivel muy interesante y tienen futbolistas muy interesantes. Que algunos de ellos ya eran juveniles cuando nosotros estábamos allí y empezamos a verlos. Quiero Y preguntarte, si me permite, sí, Dani, sí, sí. es una preguntilla de nada. Es que yo me acuerdo de un partido que jugó España allí, que fue un eventazo. ¿Estabas tú entonces allí cuando creo que fue un 1-2 a Pues favor de España o algo así? claro, ese año fue el año que yo vuelvo al Hércules. Ajá. Ah. Exactamente, ese año fue el año que vuelvo al Hércules. Se juega en el mes de septiembre, quiero recordar, en la Sí, fecha FIFA de septiembre, sí. sí, Sí. sí, sí. Bueno, Dani. hay sus curiosidades. Sí. Iba a preguntar si en una selección como Guinea Ecuatorial has dicho que la pasión es muy grande la que se vive, si se nota ese cariño hacia todas las personas que forman parte de la selección, ya no solo en el campo, sino de camino al estadio o por la calle si te encontrabas con alguien que la siguiera. Vamos a ver, ir a entrenar significaba igual en 1,5 kilómetros, hora y 40 minutos de trayecto. Joder. Sí, sí. Es gente en la carretera, gente en las aceras, en los arcenes, la policía haciendo lo que puede para abrir camino, y cuando iba haciendo lo que puede, pues más de lo que debe, pero bueno, o sea, es increíble, te dabas lo que fuera, lo que fuera. Ahora te Sí, digo, sí. si tirabas una camiseta o algo, a veces era muy peligroso, nos lo tenían prohibido porque claro, un regalo tuyo a lo mejor podía causar entre ellos luego discordias afuera. No bajábamos ni la ventana, pero vamos, el autobús acompañado, agasajado, una barbaridad. 2, 3 horas antes del partido, ya música, la grada vibrando, una barbaridad. Es un espectáculo, vamos. ¿Y Fútbol y africano. qué jugadores teníais entonces, Juanjo, en aquella Pues selección? en aquella selección que podamos conocer, teníamos ya las postrimerías a Bodipo, eh, Ujú. teníamos en las postrimerías a Iván Zarandona, porque Benjamín ya lo había dejado, y alguno más por ahí, igual que A, se me quede. a Capo puede ser que Ah, estuviera bueno, ya. a Carlitos sí, pero Carlos empezaba. A Carlos le llamamos nosotros del Sí. Torre, porque el Y en preparador Sue físico David todavía no estaba, ¿no? le tenían scout, y hicimos scout, Ujú. y dijo, joder, pues hay un guineano ahí, tal, y le llevábamos, y creo recordar, si no me equivoco, que debutó en Cabo Verde. Teníamos a Emilio Ensue, el Ujú. mítico
gran capitán de la selección. En su buen momento estaba en el Real Club Deportivo Mallorca, Sí. la flor de su vida. Había gente buena. La verdad es que buenos nombres nos está diciendo Juanjo. Dani. Sí. Pues ya después de esta etapa en Guinea Ecuatorial, vuelves al Hércules, esta vez con Quique Hernández. ¿Cómo fue esa vuelta al Hércules? Bueno, fue una vuelta más emocional y más de volver a casa que otra cosa. Era en Guinea, digamos que nosotros teníamos claro que era un periodo transitorio. Hubo alguna posibilidad de salir al fútbol importante, asiático, y se rechazó. Entonces yo sí también es cierto que hablé en su día con Andoni y yo tampoco me quería ubicar excesivamente, aunque es bonito la selección, pero yo entendí que aquello era como un salto para poder volver a reengancharte en un nivel importante. Cuando surgió esta posibilidad, pues lo hablé, lo entendió y tiré también para hacia adelante. Y volvimos a engancharnos en el fútbol nacional. Ese Hércules que, si no me equivoco, ya lleva una temporada en segunda tras descender, ¿tenía los últimos coletazos de aquel equipo de primera división o qué vestuario te encontraste aquel año? No, aquel era un Hércules, efectivamente, un Hércules que venía de jugar pero que estaba y que podía pasar lo que está sucediendo. Claro. Allí la inestabilidad y el entorno es alto y complicado. Ojo, la calidad de vida es buena, allí se vive bien, como se suele decir, menos el día de partido, ¿no? Es complicado el entorno y el ambiente, pero es un equipo que no se puede vivir exclusivamente del recuerdo de lo que uno fue o no fue. Yo le tengo mucho cariño, tengo mucho contacto todavía con gente de Alicante, con compañeros vuestros de prensa de Alicante, o sea que imagínate la relación y lo que hemos convivido allí. Y la verdad es que a mí me encantaría que el Hércules volviera otra vez donde mínimo se merece, ¿no? Que yo creo que mínimo es el fútbol profesional. A partir de ahí, lo de primera división fue un desastre, porque fue dejarlo morir. Fue una primera vuelta encomiable y una segunda que empezaron ya con problemas de pagos, etcétera, etcétera. El año nuestro fue transitorio, los últimos coletazos, pues de Juanma, de Javi Portillo, de gente importante, gente muy importante. La verdad, vaya nombres. Dani. Sí, a ver si vuelve en algún momento, podemos ver al Hércules porque es un histórico del El Rico fútbol Pérez es español. que es un histórico Sí, de un sí. campo de fútbol español, el Rico Pérez, sí. Y después de esta etapa en Hércules viene otro de tus viajes, esta vez a Evergrande Football School, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo es un poco esa etapa en Bueno, el pues es una fútbol chino? experiencia que aquí el mercado estaba complicado también y se me abre una posibilidad fuera por medio de la fundación del Real Madrid. Creo que fue una experiencia enriquecedora de conocer otra cultura, de seguir valorando de dónde vienes, lo que tienes. Y fue dura en su inicio, pero creo que lo duro al final te hace crecer. Te hace crecer no solamente como profesional, que me hizo crecer, sino como persona. Y bueno, pues es una etapa que está ahí, que la doy por enriquecimiento y que afortunadamente luego se me abrió otras posibilidades de poder venir a trabajar de nuevo a España. Sí, y ahí te quiero preguntar yo, porque yo tengo un amigo muy del Alcorcón y me dice, pregúntale por Anquela, porque llegas con Anquela al Huesca. Bueno, el míster y yo, Juan y yo, ya habíamos tenido una reunión a final de temporada. Él estaba en Numancia, ya había anunciado a César Palacios, director deportivo, que no iba a continuar. Y con él, pues también dejaba ya de ir como ayudante o como segundo entrenador Manolo Cano, y se abría la posibilidad que necesitaba alguien. Yo tuve una entrevista en Soria, estuvimos charlando. Nos conocíamos,
de refilón de la mini etapa de Jaén, volvimos a retomar un poco el contacto, le pareció una idea buena si había posibilidad de trabajar, que lo hiciéramos juntos. Me salió lo de fuera, me dijo que tirara porque si no había trabajo había que trabajar y le dije, bueno, si sale algo y no es que te acuerdes, que piensas que merece la pena, pues me lo dices. Sí. Y la verdad es que tardó un día en decirme y tardé un día en volver. O sea, que creo que fue el tema bastante claro por las dos partes. Y continúas acompañando a Juan Anguela también, luego una etapa posterior en el Real Oviedo, acumulando más etapas en el fútbol español. ¿Cómo fue eso? Bueno, Gabri, no sé si quieres decir algo. Una Sí. cosa, sí, ¿no? ¿Consigues el ascenso tú con Anquela? ¿Puede ser? ¿O me estoy yendo yo a otra No, con el el Huesca ascenso con primera? el Alcorcón está Manolo Cano con él. No, digo con el Huesca. Es que he visto que estás hasta No, con 2010 el Huesca sube Rubí. El año siguiente nosotros Ah, marchamos a Oviedo. Nosotros vale, hacemos el vale, playoff. vale. Nosotros primer año Eso es. salvamos categoría, en una situación también delicada. Segundo año hacemos playoff. Sube ese año Getafe. Nos tocó Getafe Sí, en que playoff. os enfrentáis al Getafe, sí, que empatáis el primer partido o algo así, ¿no? Puede Eso, ser, o no, es que ya eso no me es. acuerdo. Estamos en Eso casa es, y perdimos en el Coliseo. eso 14. es. Y luego, pues, eliminó a Tenerife, creo que fue, y ascendieron ellos. Sí. Sí. Y luego, pues, había posibilidad de seguir, pero era un ciclo, yo creo que había Ujú. terminado también. Creo que también fue acertado porque el equipo se dejó prácticamente la base hecha, a las pruebas nos remitimos, pero nosotros necesitamos otro reto, como así fue. Fuimos a Oviedo, donde hemos sido muy felices, de trabajo, de familia, de entorno. No te digo de amistades porque hemos hecho familiares allí. O sea, Ujú. y allí nos quedamos a un gol, no a un punto, a un gol de poder jugar playoff, que lo jugó el Numancia de Yagoba, de Sí, Arrasate, recuerdo aquel final de temporada que se metió el Numancia ahí por poquito. Me acuerdo que estabais un por un gol, montón en la pelea. por un gol. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y bueno, pues seguimos otra temporada. En el mes de finales de abril Ujú. decidieron rescindirnos y ya está. Y luego pues tuvimos otro salto a Coruña en un momento, digamos, de transición importante del Depor, otro gran histórico que también tengo muchísimas ganas de que vuelva mínimo donde se merece, que es el fútbol profesional. Y, y nada, y la aventura no duró mucho y luego ya pues nos vinimos para casa, curiosamente. Hicimos los deberes la primera temporada y la segunda pues no nos dejaron hacer nada, porque nos mandaron rápido de vacaciones. Sí, recuerdo aquello, Sí. Dani. Yo quería preguntar, volviendo un poco atrás a la etapa del Oviedo, ¿cómo se gestiona con la plantilla el haberte quedado tan cerca y que por un, pues como has dicho, por un gol al final te quedes fuera de los playoffs? Bueno, digamos que son dos aspectos. Uno agrio, muy agrio, porque digamos que con una plantilla tampoco tan extensa se consiguió alguien muy importante y algo que este año Luis tiene muy buena pinta, Luis Carrión, ojalá suba. Eh, pero eran números de jugar un playoff. El playoff, si Oviedo se mete, Oviedo va a subir, porque Ujú. aquello si no lo vives, pues, dice, bueno, qué fanfarrón, no, ya, vamos a ver. Tartier tira, ¿eh? Tartier tira. Entonces, nosotros tenemos claro que era meternos playoff, porque lo demás, los jugadores no iban a estar en volanda. El ascenso iba a ser de la afición como va a ser este año. Y Ujú. lo digo sin menospreciar a los jugadores, Dios me libre, porque ellos lo saben. Pero ellos, el que me escuche o el que pueda escucharme, él entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Que sube el Tartier. Ellos lo entienden perfectamente. O sea, el Tartier o te come o te hace grande. Ser futbolista del Oviedo no lo es cualquiera. Hay que tener una personalidad tremenda. Es un campo que si no te sale bien te come. Y si no tienes una personalidad grande, te hunde. De ahí han salido grandísimos futbolistas por la Ujú. puerta de atrás que han triunfado en lo máximo, en élite, y han llegado hasta ser internacionales. Y otros que quizás, entre comillas, no siendo tan grandísimos, han tenido otra personalidad
y un carácter fuerte, y se han hecho más jugadores y han triunfado allí. Entonces, lo de Oviedo, ¿cómo se gestionó, David? Pues eso, se gestionó desde el lado agrio, que es no conseguirlo, pero desde el lado dulce de decir, hemos hecho soñar a mucha gente del Principado, digo a mucha gente porque hay que tener, yo respeto a los del Sporting, mucho. Aunque entre ellos se respeten tanto, yo sí lo respeto. Entonces, a mucha gente del Principado le hicimos muy feliz, muy feliz. Sí, la verdad es porque era un Oviedo que lo había pasado tan mal en unos años anteriores y de repente con vosotros recuperaron esa ilusión de decir, oye, ¿por qué no otra vez meterse aquí, no? Así fue, tal cual. La verdad es que es muy bonito, Juanjo, muy bonito. Y de ahí te vas a otro estadio que es, lo decías, el Depor, esa mini etapa complicada, ¿no? Porque era el año pre-COVID, luego después metido, Bueno, no sé. vamos a ver. Esto, las trastiendas, ahora se pueden Ujú. contar las cosas. Hay veces que uno vive el momento y tampoco son momentos de contar cosas. Ahora puedo contar a lo mejor alguna anécdota. Por ejemplo, nosotros el 4 de agosto comiendo valoramos irnos a casa y empezar la liga. Ostras. Con eso te digo todo. Pero creo que el míster ahí estuvo como casi siempre, o como siempre, que digo yo como casi siempre, como siempre, es un fenómeno. Estuvo iluminado y me dijo, Juanjo, al Depor no se le puede decir que no. Y le dije, joder, pues lleva razón. Nosotros estábamos con la espada de Damocles, pero voy a explicar el por qué, porque me parece que esto es pesimismo. Nosotros cuando nos hacemos cargo del Depor, el Depor termina de jugar un playoff con un presupuesto del año de gracia de primera división, pero nosotros nos encontramos que no sube, nos encontramos en segunda división y ya con el presupuesto que tiene que bajar. Cuando nosotros se nos presenta una plantilla, hay 12 futbolistas, digo 12 porque con esos 12 decíamos, con esto tiramos para adelante. De los 12 se quedaron dos. El patrimonio incluso los jugadores. Había que presentar un aval muy importante de dinero y ese aval importante de dinero salió de los jugadores, de la venta de jugadores. Entre ellos Pedro Mosquera, que está en el Corcón, Sí. que fue en Huesca, por ejemplo. Entonces, claro, el equipo, digamos que se descapitalizó totalmente. Los objetivos, nosotros cuando hablamos, ya el equipo, la plantilla se queda más o menos estabilizada y se nos dice lo que vamos a tener, tenemos una reunión y tampoco se nos engaña. A nosotros nos dicen objetivos, el mismo, ascender. ¿Cómo? Sí. Mínimo playoff, ascender. Y dijimos, bueno, estamos, claro, de esa reunión nos fuimos a comer y fue cuando surge el decir, ¿nos vamos o qué hacemos? Y, insisto, el míster dijo, al Depor no se le dice que no, dijimos, vale. No le dijimos que no porque no se le podía decir que no. Es un club que aunque fue relativamente efímero, bueno, ese año es cuando bajan. Pasamos 3 entrenadores con 9 fichajes en el mes de enero y al final lo que mal empieza, que es lo que he dicho yo antes al principio, mal termina. Aquello estaba cantado, pero la experiencia brutal, el entorno brutal, el estadio brutal. O sea, tú llegas allí y no respiras primera red, ni respiras segunda división, respiras ni primera, respiras Europa. Respiras Europa. Respiras una barbaridad. Después de esa corta etapa en Coruña, que como has dicho, pues al final hubo problemas, te marchas al Ibiza. ¿Estás en el Ibiza que asciende o estás unos ¿No? años anteriores? Después del Depor nos vamos a casa La verdad, el Alcorcón. Es verdad, sí, y hay perdón. un cese rápido, es el año famoso del COVID, hay un cese de un compañero Meré que tiene muy mala suerte, tiene una mala suerte, se juntan con un montón de jornadas con bajas por COVID, se juntan con le restaron puntos por alineación de vida, o sea, una serie de circunstancias en la cual tuvo muy mala suerte. Nosotros cogimos el equipo en una situación complicada, sabíamos que podíamos hacer los deberes, pero también sabíamos que iba a ser una maratón y los deberes los hicimos la última jornada contra el Español, Sí, me acuerdo. siendo líder el Español, Sí, jugándose sí. Zamora, el portero, y jugándose el Pichichi, el delantero centro, que era Raúl de Tomás. Con lo cual teníamos todos los ingredientes para liarla. Pero sí que la liamos. ¿Verdad? Me Hasta acuerdo que las 6 de ganasteis la mañana 1-0, con los ¿no? vecinos denunciando 1-0 el fue. que había liado en el campo. Juanjo, fue 1-0, ¿no? Aquel partido puede ser, si no me equivoco. Hugo Fraile metió el gol.
Sí, señor. Sí, madre mía, Hugo Fraile, sí, me acuerdo. ¿Cómo vivisteis aquella temporada de coger el equipo y tener que salvarlo al Alcorcón? Mira, esa temporada yo la verdad es que la única vez que he trabajado en casa en el fútbol profesional, fue la Sí. verdad de la segunda división B. Y fue una complicidad grande también porque el míster allí era una institución, digo era porque se le faltó respeto, para mí ya no puede ser. Cuando se le falta el respeto ya se pierde todo el cariño que pueda haber. Pero era una institución, se le tenía mucho, ojo, la afición le sigue queriendo, ¿eh? Digo, dentro. Pues yo soy más claro que el agua, digo dentro, no fuera. Fuera el míster es querido a nivel institucional, de hecho el campo de fuera lleva su nombre. La alcaldesa siempre le ha abierto las puertas del ayuntamiento y los socios igual, no lo olvidan jamás. Igual que él no olvida jamás a su Alcor. O sea, la gran espina que tiene él al final es esa, de que donde menos pensaba que le podían fallar, le fallaron. Pero lo vivimos desde un crédito brutal de la plantilla, desde una credibilidad brutal de los que mandaban, que eran los mismos que después dejaron de creer, pero brutal y de una credibilidad absoluta del cuerpo técnico de que aquello lo sacábamos. Fue intensísimo, fue un desgaste, yo creo que es probablemente de los sitios, por no decir el sitio, que probablemente más me haya desgastado. Fueron 8 meses muy fuertes, insisto, además con la peculiaridad del COVID, sin gente, viajando en las circunstancias que se daban, con las pruebas todos los viernes, todos los lunes, o sea, aquello fue complicado, fue mucho desgaste, pero la verdad es que mereció la pena. Independientemente de lo que pasó con posterioridad, mereció mucho la pena, porque digamos que en lo que nos competía a nosotros dejamos nuestra seña de identidad, ¿no? Y es que nadie regala nada y hay que dejarse la vida hasta el final en lo que crees. Nosotros creímos en ellos, pero ellos también creyeron en nosotros. Dani, ahora sí. Y sí, bueno, ahora le hice, pero antes preguntar por has hablado de cómo creían en vosotros la afición. ¿Cómo se notó el calor de la afición en una época pues tan complicada que fue para el fútbol con muchos campos vacíos o entradas parciales? Pues la verdad es que era muy desangelado. Ir en un avión de 200 plazas, 40 personas, volver con mascarillas, salir allí y no ver a nadie, los 4 recoge pelotas, y la verdad es que era todo raro. Al final medio te habituabas. Llegar vestido prácticamente del hotel, salir, claro, era todo muy novedoso, era todo muy descafeinado. Al año siguiente, cuando empezamos, fue cuando se abrió ya al público y la verdad es que la gente nos acogió muy bien. Al míster, insisto, le quiere mucho, porque se lo ha ganado, ¿eh? Aquí en esto nadie regala nada, él se lo ha ganado a pulso. El cariño y el respeto de todo Alcorcón. No solo tú, no solo él, Ángela, seguramente también tú, Juanjo, que al fin y al cabo es el cuerpo técnico, sois todos y seguro que el cariño os lo guardan a todos por salvar al Alcorcón, que luego no se pudo salvar en el siguiente año. Os vais de Alcorcón y aterrizáis en el Ibiza. ¿Cómo es esa etapa en Ibiza? Bueno, eso fue, digamos, una etapa de necesidad. Habíamos salido relativamente bastante quemados de la situación y bueno, surge esta posibilidad y dice, bueno, pues vamos a hacerla. Internamente no era una opción que deberíamos haber cogido porque nosotros tuvimos una reunión en el mes de mayo en un hotel en Madrid y la verdad es que se nos ninguneó, pero bueno, también nos planteábamos ir o no ir. Le dije, vamos, no hay otra cosa. Bueno, y esperamos. ¿A qué? Bueno, pues vámonos para allá, pero vamos. Según llegamos ya vimos cómo estaba el patio. Desgraciadamente nos equivocamos poco. Dani. Pero que hubo problemas con la dirección del equipo desde los directivos Sí, o porque en 3 semanas no sé qué problemas puede haber. Los pesos pesados del equipo, Cristian Herrera o Pape Diop, fueron a hablar claro, a este hombre explicaciones no le pide nadie porque está por encima del bien y del mal, pero te quiero decir que nosotros problemas con la plantilla, menos 10. Problemas con no? el entorno, es que no te da tiempo ni a tener problemas. Aunque tú quieras, no te da tiempo ni a tener problemas. Entonces, no sabemos. Lo único que sabemos es que jugó España-Costa Rica, que ganó España 7-0.
y que según termina el partido le llaman al míster para que vayamos al estadio. Entonces me llama al míster, oye, vas a recogerme a casa que tenemos que ir al estadio que nos van a echar. Y le dije yo, pues sí, si hay que ir al estadio a estas horas y te han llamado, pues obviamente no van a echar. No nos equivocamos. El argumento de despedida era de que había estado viendo el partido con la familia, porque el club, aunque digamos la cabeza visible sea él, por detrás están los hermanos, cosa que me parece genial. La familia para mí es indivisible e inviolable, debería de serlo. Y habían opinado de que no teníamos capacidad de sacar el proyecto adelante, viendo a España como ganaba 7-0. Tuvimos mala suerte porque al siguiente partido Japón nos dio la oreja. Podrían haber visto el partido de Japón. Quizás hubiéramos seguido en Ibiza. Y seguro que lo hubiéramos salvado, por cierto. Segurísimo. Seguro que sí, Juanjo. Porque si ya lo hicisteis una temporada antes, hicisteis eso con el Oviedo, con vuestro bagaje, pues quién sabe, yo creo que sí. Pero bueno. Oviedo, Huesca, Alcorcón. Huesca, y esto no era complicado. La verdad es que no era complicado. El problema es que lo más complicado es el que manda. Entonces ya a partir de ahí, como dice el refranero, por la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Bueno, Juanjo, y ya de ahí ya llega tu etapa, te vas otra vez, te vas a Rusia, donde estás ahora, en Sochi. ¿Qué tal con Robert? ¿Cómo es el cuerpo técnico? ¿Qué tal allí? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te llega la oferta? Cuéntanos un poco. Bueno, pues el mundo del fútbol es redondo, se dan una serie de circunstancias, hay una serie de entrevistas y bueno, digamos que das con una persona con una capacidad de trabajo brutal, metódico, escrupuloso, observador, trabajador incansable, y él decide elegir 3 personas y bueno, él genera un cuerpo técnico porque el anterior cuerpo técnico estaban un poco dispersos ya, la gente trabajando y aquí estamos. Estamos Eduardo Docampo, Javier Chocarro, uno de Bilbao, del mismo Bilbao, otro de Zaragoza, servidor de ustedes y el jefe, Robert, de Barcelona. Y pues una familia, porque a 4.000 y pico kilómetros de casa lo único pues tener es una familia. Para mí son mis familiares aquí y yo supongo que es recíproco. Entonces convivimos, vivimos, estamos más tiempo que cuando estamos en casa con nuestras mujeres, fútbol, un proyecto bonito por delante, también lo vamos a sacar, seguro. No está fácil, pero lo vamos a sacar. Ahora no había un Tourmalet de 3-4 partidos importantes, empezando por el... Sí, he visto que os toca el Spartak, ¿no? Sí. Y luego tenemos... Es que no hay excusas. Aquí tienes que ganar, da igual. Se llama como se llame. ¿Y el nivel de la liga rusa? ¿Cómo estás viendo la liga? Imagino muy competitiva. ¿Cómo estás viendo el fútbol en general ahí en ese país? Pues me lleva una grata impresión. Es un fútbol intenso, es un fútbol físico, para nada exento de calidad técnica, de individualidades. A nivel táctico tienen sus peculiaridades también, no tienen otra manera de entender. Nosotros somos más de un orden, de una estructura de líneas juntas, de equipo corto. Aquí no, aquí les gusta mucho partir, hacer equipo largo, dividir. O sea, aprendes cosas nuevas y al final en fútbol nadie está en posesión de la verdad. La verdad, al fin y al cabo, es dar con un grupo bueno y digamos que entre comillas, que también es una mentira, el decir que se gana, porque ganes tampoco la verdad. Pero bueno, el objetivo, obviamente, sobre todo en fútbol profesional, es ganar, si no lo demás no sirve de nada. Sí. Y yo te quiero preguntar por el tema aficionados. ¿Qué tal es la afición rusa? ¿Es tan caliente como se ve desde fuera o...? Aquí están muy cabreados, la afición rusa, porque han sacado una historia, digo una historia porque, claro, este idioma es muy complicado y uno no lleva aquí mucho. Pero tienes que tener, digamos, una especie de autorización gubernamental de que no has tenido jaleo, ni altercados públicos, ni estás fichado. O sea, que digamos que de alguna manera han puesto algunas trabas y han cribado a la afición, que a lo mejor nosotros lo hubiéramos visto con buenos ojos, pero sí es cierto que han mermado mucho la asistencia al público. O sea, ver, por ejemplo, en Spartak, un Dinamo Spartak con 19.000 personas, te llama la atención. Que te vayas a Lokomotiv y tengas 10.000 personas, te llama la atención.
Entonces, digamos que no hay una afluencia brutal, pero sí hay mucha afición. Aquí el fútbol se vive con mucha intensidad, sí. Y has comentado antes que jugabais en el estadio, unos estadios que se usó para el Mundial. ¿Cómo es? Imagino imponente, un estadio. Una preciosidad como todos, porque vas a Rostov y es una preciosidad a cualquiera que vayas, a cualquiera que te acerques, vas a Zenit y todo. Vas a Báltica, todo, todo. O sea, digamos que de instalaciones me ha sorprendido muchísimo la estructura, la organización, el nivel. Es un nivel organizativo brutal. Es una liga que, bueno, siempre sin conocerla, yo hablo por mí mismo, siempre se ha respetado mucho, pues esas Copas de Europa, que si el Dinamo, que si el otro, que si tal. Pero claro, cuando vienes aquí dices, joder, hostia, y luego este país es muy grande, ¿eh? Que aquí te tiras Sí, 7 horas de avión Sí. y sin problema, o 12 horas y media para 450 kilómetros de Rostov, aquí el otro día, de tren. Sí. País. Y yo te quiero preguntar Entonces, por una el. liga muy bonita, muy atractiva. Y yo te quiero preguntar, hablas de la liga, yo te quiero preguntar por los jugadores, con los rusos, ¿qué tal es entrenarlos? ¿Cómo es entrenar con jugadores rusos? Yo, yo me he quedado flipado. Al principio, hablando claro, alucinado, vamos. Buena sensación, porque su cultura la transmiten en el trabajo, la seriedad. Tú dices a las 10:45 charla. Joder, a las 10:30 está ya todo el mundo allí esperando. Los que llegan tarde no son ninguno ni ruso ni europeo, curiosamente. Sí. Pero bueno, es Sí. una barbaridad. O sea, libran un día y están machacados. Oye, Javi, al preparador físico, que si puedo ir, que si el gimnasio, que no sé qué, que si me das protocolo, que si va al redactador. Muy bien el tema de cuidarse por detrás, muy bien la cultura de cuidarse, la cultura de la comida, de la alimentación, de su físico, todo. O sea, la verdad es que me ha sorprendido mucho para bien, mucho para bien, muy, muy estrictos y ya digo, o sea, es algo de lo que realmente sí que me he quedado asombrado, para bien. Dani, la última. Y bueno, has dicho que ahora mismo en una situación complicada, pero que estás convencido que vais a sacar adelante. ¿Cuáles son las claves para levantar este final de temporada con el Sochi? Mira, las claves es ir a Báltica, tener el golaveras cogido, empatar a 0, pero no fue suficiente. Fue un partido que tenemos que haber ganado holgado. Digo holgado porque hubo posibilidades. Fue ir a Lokomotiv, empezar perdiendo rápido y levantar un partido con 2 goles contra Lokomotiv en Moscú, fuera de casa. Entonces, un partido que, bueno, le puedes decir, vale, perfecto, hemos empatado, perfecto. Fue venir el CSK a casa y, y tengo la sensación de que has perdido 2 puntos y empataste. Y el otro día Rostov fue un partido muy abierto, con un equipo muy intenso. Está Karpin ahí de míster, está Unorco de segundo entrenador. O sea que hay viejos conocidos, hay Sí, viejos sí. que además te siguen hablando en castellano y estas cosas. Y bueno, pues quizá el otro día sí fue justo el empate. Sufrieron. Tuvieron una primera parte muy intensa ellos, tuvimos una segunda parte de un control absoluto prácticamente nosotros, pero el secreto aquí no era que ganar. Digo que el arranque de liga ha sido complicado, pero todos los equipos son difíciles. Ahora no viene Spartak, con Guillermo Abascal, sevillano, que está de míster también, otro español. Está David con Orenburg, que está saliendo de abajo, y luego pues tenemos Ural, tenemos Admat, y hay 3 partidos ahí que no hay pretexto, ni con el Espartas, es que hay que ganar. O sea, aquí la única solución, si quieres salir de abajo, es ganar. Nosotros ahora mismo estamos a 5 puntos y las cuentas dan. Tenemos que empezar a ganar. Hemos salido vivos, nosotros queríamos salir vivos del arranque, pero el arranque era muy complicado, con 9 fichajes que se ha hecho también en la plantilla. Hemos tenido relativamente tiempo de adaptación de la mayoría, porque sabéis que hay parón invernal por climatología de mitad de diciembre a principios de marzo. Entonces, bueno, hemos tenido 1 mes y medio en Turquía y en Rusia para poder ir acoplando a la gente.
pero la clave es esa, la clave es, hemos salido vivos, ahora hay que hacer la faena. Hemos pegado 4 muletazos, pero el sable de madera lo dejamos, ahora hay que sacar el de acero, como dicen los mayores. Es el único que sirve. Bueno, Juanjo, yo creo que seguro que lo sacáis, estoy convencido. Ya cerramos esta de tu trayectoria. Ya te quiero preguntar más que nada, pues el tema de, ya me has contado que estás muy a gusto en Rusia, que estás cerca del circuito, bien por allí, por la zona, por Sochi. Cuéntanos un poquito. Si nosotros quisiéramos visitar Sochi, ya esto más un poco por hobby tuyo, lo que haces fuera del terreno de juego. Sochi, cuéntanos un poco cómo es la ciudad y eso. Bueno, vamos a ver, Sochi ciudad está como a 40 kilómetros de donde vivimos. El estadio está en una pedanía, por así decir, que se llama Sirius, Alder Sirius, y es toda la zona nueva. Esto es la mitad parque natural o era parque natural. Obviamente el ladrillo manda muchas veces, o casi siempre, y hicieron la Villa Olímpica aquí. Nosotros residimos en los apartamentos que fueron Villa Olímpica. El club tiene... He dicho, está muy bien estructurada, tiene 70 apartamentos para personal, para jugadores, para técnicos, para todos, con lo cual seguimos conviviendo prácticamente en familia, cada uno en su casa, como dice el refrán, y Dios es la de todos. Y aquí el entorno, saliendo de la ciudad, que la ciudad es una ciudad bonita, es una ciudad interesante, culturalmente merece la pena, pero el entorno aquí, digamos, es un entorno, por así decir, más de balneario, más de relax, más vacacional, más tranquilo. Es un sitio que invita a ver, vamos, yo lo comparo a veces con el privilegio de Granada de tener Sierra Nevada y tener Motril abajo el mar. Aquí yo vivo a 50 metros de primera línea, pero es que abro la ventana y estoy viendo la nieve. Entonces, el sitio es un sitio muy bonito, es idílico, es idílico. La gente es muy tranquila. El ocio aquí tenemos poco, es pasear, andar, ver los delfines, de vez en cuando saltar por el agua. La verdad es que es un privilegio. Eh, Dar las buenas tardes, las buenos días, que hasta ahí estamos todavía medio sueltos para poderlo decir. Sí. Pero el ocio el que venga es cogerse una guía y subir a las montañas o ver el parque de atracciones por aquí, primera línea, pasear, mucha tranquilidad. Es un sitio, digo, para vivir muy tranquilo. Entonces, obviamente como casa en ningún lado, pero no es un entorno muy agradable y sobre todo con gente muy respetuosa. Nos tiene mucho respeto y bien, se vive tranquilo. Una cosa que siempre me gusta preguntar a nuestros madrileños, a nuestras madrileñas, la comida. ¿Qué te gusta de allí? Pues mira, la comida, la verdad es que yo gastronómicamente, los sitios donde se come bien siempre le doy punto más, como la carne. Sí, Aquí no hay ningún problema. Mira, la materia prima aquí es brutal. Es decir, sí. tienes una carne espectacular. Si quieres solomillo, si quieres un entrecot, si quieres... La carne es buena, el pescado, estamos en primera línea, además, sin problema. Yo que soy de salmón, pues no sé, ya me sale aletas por aquí también. Sí. La verdura, la verdura tienen muy buena, muy buena. Y fruta hay mucha también de importación de Turquía. No nos falta de nada, tenemos de todo. Ujú. Todo, en ese sentido, todo. Con lo cual, ¿qué puede fallar? Porque tú vas a un restaurante y lo ves, por ejemplo, desayunar o lo ves cómo se hace la ensalada, que no se echan ni aceite y no te cuadra. Pero claro, tú pides tu aceite, te haces tu aderezo y comes como un campeón. Claro, ya Entonces, está. la materia prima es muy buena. Y el que quiera venir aquí y tenga reparos, que no tenga ningún problema, que se come muy bien, se come fenomenal, la materia prima es muy buena y además como recurso siempre está el Burger King, aunque han cambiado el nombre, pero siempre está, siempre está. ¿Y de España qué echas de menos? Hombre, en España echas de menos todo, tu familia, tu entorno. El clima no te creas que tanto, ¿eh? El clima no te creas que tanto, Bueno, aquí porque yo hablo llevamos en unos días, casa, Juanjo, te digo yo que... yo hablo en casa y cada día me lo ponen peor, digo, pues chicos, Sí, 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 no se aquí equivocan, ¿eh? el mes pasado ya se estaba bañando en las piscinas, en el Sí. mes de febrero. O sea que también es cierto, estoy diciendo que son aguas termales, pero la piscina es al aire libre y lo Sí. ves
bañándose. Esta mañana a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, había un padre y un hijo en la piscina abajo de casa bañándose. No es porque sean rusos, es porque te puedo decir que en los entrenamientos se abrigan más que yo. Que al ruso parezco yo en los entrenamientos. Se baña pues porque hace temperatura para bañarse. Aparte del fútbol, ¿qué hobbies tiene Juanjo Carretero? ¿A qué le das? ¿Lee libros? ¿Algún otro deporte? ¿En qué te vades fuera del fútbol? Lo que más me va como Forrest Gump, correr. No sé a dónde ni a dónde, pero correr. Creo que es una rutina dura, monótona, pero a la vez enriquecedora. Te da tiempo de ir medio jurando en hebreo por dentro cuando vas sufriendo, de ir más suelto cuando sufres menos, de ir evadido, de cabrearte, de descabrearte, pero lo cierto es que cuando llegas te duchas y duermes como un bendito. Luego, claro, la lectura, la música, el ordenador, que nos va a dejar ciegos a todos, pero no queda otro remedio. Eso es entre hobby y obligación, más obligación que hobby, obviamente. Y disfrutar sobre todo, disfrutar el paseo aquí. El clima es bueno. Si te quedas un poquito parado en lo que es en la playa y empiezas a ver algún delfín, pues dices, ya mereció la pena verlo, ¿no? Es una pasada, sí. Vale, qué guay, qué guay. Dani, ¿alguna más que le quieras decir a Juanjo? Yo te iba a preguntar ya fuera del fútbol, que has dicho como 3 o 4 refranes en toda la entrevista, ¿cuál es tu refrán favorito? El refrán favorito es el que pida el momento, porque el refranero es tan sabio, tan grande. Yo creo que todo el cuerpo técnico somos muy refraneros, ¿eh? Somos muy refraneros. Además, siempre lo decimos, pero según surja. O sea, la verdad es que todos tienen validez, Daniel. Yo digo que es la voz del pueblo y el pueblo no se equivoca nunca. Tanto. O sea, puede equivocar uno, me puedo equivocar yo del pueblo, pero no todo el pueblo. Entonces, es el sentimiento del pueblo y muchos refranes nuestros, aunque ellos tienen sus dichos, los comentas aquí, los traducen y les gustan. Es una cosa, mira, os voy a decir yo un inciso que no habéis caído. Os puedo decir que, por ejemplo, el idioma les encanta, el nuestro. Sí. Es, yo creo, el único idioma que además la ñ se pronuncia como tal. Entonces, en la escuela, muchos tratan de aprender castellano y cuando vienes aquí incluso te dan los buenos días o te mantienen media conversación, pero ellos todos te dicen que el idioma, el español les gusta mucho. Tienen mucha afinidad. Obviamente, gastronómicamente, acertáis y decís los que más les gustan. Decirlo cualquiera de los dos. ¿Qué más le gusta de gastronomía de aquí? Sí, Yo creo que la Uf, paella, seguro, ¿no? O el cocido o algo, ¿no? ya ni la conoce ni el cocido. Hay, Nada, hay, ¿no? hay algo que todo el mundo lo pide. jamón, ¿no? Jamón, ¿no? Sí. El Joder. jamón. Y que si le lleváis, ¿no? Os Eso dicen, es. oye, nos traéis de allí cuando vayáis, ¿no? Bueno, Os lo pues piden. si no lo hice, los traes, hombre. Los traes y se llevan una alegría y todo. Bueno, como el jamón le da vuelta a los ojos y todo. Me gusta mucho. Curioso. Jolín, jolín, Juanjo, de verdad que ha sido un placer y que ya sabes que esta es tu casa, aquí la Real Federación de Fútbol de Madrid, que aquí ves, esto es un croma, siempre lo decimos, pero esto es Cotorruelo. Te estamos hablando desde Cotorruelo. Estamos aquí con Juanmi, Mi casa. que la verdad, Parte de mi casa. Ahí hemos convivido, ahí hemos gestado a las campeonas de España, ahí hemos gestado a los subcampeones de Europa. Ahí me he formado, ahí no sé si he enseñado o he desenseñado cuando, cuando sí. hago de profesor, pero bueno, es verdad, es mi casa, la considero mi casa. Y la Real Federación de Fútbol de Madrid, pues también la considero siempre mi casa deportiva, que para mí es mi casa, tal cual, es que no puedo decir lo contrario. Así que estoy en buena compañía. Bueno, Juanjo, la verdad es que muchas gracias por pasarte la otra vez por RFCM el podcast y muchas gracias por sacar un ratito, que siempre lo decimos, ¿verdad, Dani? Que no cuesta nada Sí. y de verdad por sacar una horita con nosotros para hablar de cómo es el fútbol allí en Rusia y que tenemos un pedacito de Madrid contigo allí en el fútbol ruso. Pues esperemos cumplir el objetivo y estará mejor representado todavía, seguro que sí. Seguro que sí. Dani, ¿alguna cosa más? Seguro. No, nada más, yo que hemos hecho un gran repaso a la carrera tan amplia ya, con tantos viajes fuera de Madrid
y representando a Madrid allá donde vas, así que muchas gracias. Muchas gracias, Muchísimas Juanjo. gracias a ti, Daniel, por supuesto a ti, Gabriel, y un abrazo grande para todo el fútbol madrileño en especial. Un abrazo muy fuerte, Juanjo, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Saludo grande. Adiós. Un abrazo, adiós.